¿Cómo les va? Santafeño por acá comenzando, bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestro programa semanal a través del Canal Rural. Acá lo que tenemos es un malvón colorado y me acordaba de El Perdón de Yamandú Rodríguez, que en una parte decía: el patio se recalienta con un brasero de malvones, prendido ni bien clarea, a donde las ponedoras van a pintarse las crestas. Y de estos poemas gauchos uno se acuerda de su infancia también, y de lo que de esa infancia queda ahora, para recordar estas plantas que teníamos en los patios y que tenemos todavía y las cuidamos. Santafeño Porá está empezando con el mate a convidarlos a marchar a Reconquista, en el norte de Santa Fe, en donde vamos a estar con Sebastián Suil, especialista en girasol del INTA de Reconquista. Sebastián nos va a contar cómo está marchando el cultivo emblema de esa zona, del noreste de Santa Fe, del Chaco santafesino ya. Y después nos vamos a ir hasta Paraná y vamos a tener una linda charla con el director que asumió este año, nuevo director de la experimental, el ingeniero Guillermo Vicente. Empezamos entonces Santafeño Porá. Bueno, Sebastián, decime algo de los girasoles. Hay zonas que se dejó el girasol, acá sigue habiendo. ¿Ante qué escenario se desenvuelven los girasoles que vos observás? En algunas zonas del país se ha perdido lamentablemente el girasol. Nosotros acá en el norte de Santa Fe seguimos produciendo girasoles y muy buenos girasoles realmente, pero los escenarios son cada vez más complejos. ¿Debido a qué? Como la mayoría de los cultivos, el escenario es muy complejo. Una parte es rentabilidad, una gran parte te diría es rentabilidad de cultivo. Los números cierran justos, no deja mucho margen comparado con otros cultivos, y además las inclemencias climáticas que también nos traen unos buenos avatares. El año pasado tuvimos una buena siembra de girasol, veníamos muy bien hasta mediados de diciembre. Es más, los primeros lotes que se cosecharon con unos rendimientos muy interesantes, y después empezaron las precipitaciones y no se logró entrar a cosechar hasta mediados de enero, y con esa inclemencia climática se perdió mucho rinde, mucha rentabilidad, y algunos lotes hasta no se cosecharon. Obviamente que además de eso viene una serie de cuestiones acopladas. Hubo muchas precipitaciones, entonces bueno, lo que pasó fue que tuvimos muchos problemas de ave, tuvimos muchos problemas de vuelco, tuvimos muchos problemas de daño por excesos hídricos, bueno, toda una serie de complicaciones. Este año veníamos complicado con los números, el productor estaba un poco desganado de la siembra, y en fines de julio, bueno, se sembró una gran parte. Después llovió. En agosto nosotros tuvimos agosto fue el mes más lluvioso de toda nuestra historia de INTA Reconquista de datos. Agosto nosotros, el mes que más había llovido fue en el 2014, no recuerdo bien el año, pero más o menos por esa fecha, que llovieron 111 milímetros, 114 milímetros. Este agosto que pasamos, el mes que pasó, llovieron 234 milímetros. Por lo tanto, se nos fue un exceso de agua, estuvimos 15 días sin poder entrar a los lotes a sembrar, y así todo se sembró, y están muy lindos. En aquellos que fueron sembrados muy cerquita de la lluvia, en los bajos, en las lagunitas, ahí hay algunos problemas, y ahí es donde se tuvo que resembrar. Pero realmente uno ve los lotes sembrados con girasol y el que estaba sembrado soportó bien el exceso de agua, y el que no se sembró, bueno, estamos esperando a ver cómo sale. Claro, el girasol desocupa muy temprano el lote,
Muy temprano, al punto tal de que sobre ese girasol se puede hacer otro cultivo de verano que nosotros risueñamente le llamamos la cosecha de tercera, porque no es de segunda. Y esa es una de las razones por las cuales se hace, además del costo, ¿no? Claro, el girasol no este año, porque ya como te dije antes están todos los números justos, pero frecuentemente en los años anteriores el girasol era el que salvaba la rentabilidad. Y yo siempre lo digo de una manera cómica, es el que te dejaba plata en diciembre, para Navidad. Exacto, porque uno podía sembrar medianamente temprano, en agosto, en la primera quincena de agosto, segunda quincena de agosto, y en diciembre ya entraba en posibilidad de cosecha. Uno ya tenía posibilidad de entrar a cosechar. Por ahí se te iba un poquito más en enero, pero te da una rentabilidad que es por demás de buena para el momento del año y para la situación de los otros cultivos, ¿no? Estamos pensando que tenemos algodón, estamos pensando que tenemos soja, tenemos maíz, tenemos todos los cultivos que no están dando rentabilidad. Es más, necesitan insumos. Girasol estaría aportando ahí. Por eso es que es una zona muy girasolera. Y es una zona que en años anteriores los números daban bien. Este año dan, pero ahí. Hay que llegar a un rendimiento bueno y hay que afinar un poquito el lápiz con las prácticas de manejo que se hacen. ¿Con qué tecnología disponen el girasol para obtener esos resultados? ¿Fertilización, genética, control de qué? Girasol tiene una excelente oferta de híbridos. Nosotros como país estamos exportando genética a todo lo que es Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Como genética tenemos una muy buena genética. Como oferta tecnológica tenemos los girasoles CL, que toleran la aplicación de un herbicida, que en el sur ya es una tecnología que ya está mucho más adaptada. Nosotros todavía estamos un poquito por detrás, no la estamos adoptando tanto, pero ya se está viendo el cambio. En realidad hay crecimientos en la superficie de girasol CL. Girasoles altoleico, que tienen una calidad de aceite diferenciada para el consumo humano. Es un aceite mucho más saludable. Es más, ahora vas al supermercado y encontrás envases de aceite altoleico, los aceites omega 3 y demás, que empieza a ser mucho más demandado por el mercado, ¿no? El mercado tanto nacional como internacional. ¿Lo paga al productor? ¿Lo recibe un precio distinto el productor por eso? Sí, tiene una bonificación. Este año no tengo todavía bien el valor de la bonificación, pero es una bonificación que ronda entre $40, $30, $20, no habiendo diferencias en rendimiento. No hay diferencias en rendimiento entre un tradicional, un CL y un altoleico. Puede haber ocasiones particulares o específicas, pero en realidad no hay grandes variaciones en lo que es rendimiento, ni comportamiento agronómico, vamos a llamarlo así. Bueno, el tema del girasol es súper interesante. Es un cultivo relativamente económico, como nos está pintando el colega Sebastián Suil. Es un cultivo que desocupa temprano la chacra, sobre todo en el norte argentino, para hacer otra cosecha de verano, que nosotros le llamamos cosecha de tercera, porque la segunda es atrás de un cultivo de invierno. Bueno, eso es una cuestión jocosa que tenemos allá nosotros. Y ahora vamos a seguir charlando con Sebastián sobre girasol justamente. Lo que es el manejo, digamos, en cuanto a la tecnología de insumo y de proceso. La tecnología de insumos, el girasol responde muy bien a lo que son las fertilizaciones, específicamente las fertilizaciones nitrogenadas. Por lo tanto, poner 1 kilo de nitrógeno te está devolviendo casi el doble en plata de lo que estás poniendo. Así que es un cultivo que responde muy bien a lo que es fertilización.
Yo el otro día estaba haciendo una recapitulación. En el INTA Reconquista hace 5 años que no estamos aplicando insecticidas, porque no tiene mayores problemas de plaga. Puede tener alguna plaga al arranque, más que nada ligada a algún gusano cortador, a una oruga cortadora o al gorgojo, el Litroderes. Pero después no tiene mayores inconvenientes. En algunas otras zonas por ahí necesita una aplicación, pero es una aplicación puntual para un lote puntual. ¿Hay control biológico entonces? Exactamente, el control biológico es excelente y logra controlar lo que son los ataques de plaga en la mayoría de los casos. Si te apurás, matar los benéficos. Exactamente, entonces esa es la base del manejo integrado de plaga, es monitoreo. No aplicar por aplicar, sino aplicar cuando realmente se necesita y cuando se llega a un umbral. Nosotros acá monitoreamos, miramos los umbrales y no necesitamos aplicar. Por lo tanto, es relativamente un cultivo barato, ¿sí? Porque no necesita muchos insumos. ¿Y dónde está el kick de la cuestión en esto? Es en la tecnología de procesos, en hacer bien las cosas, elegir bien la fecha de siembra, ver bien qué lote para qué híbrido, en qué rotación está, cómo lo manejo, monitorearlo constantemente, hacer los correctos monitoreos, y es un cultivo que permite rentabilidad. Te tengo que preguntar por las aves. Por las aves, bien. Bueno, aves es un gran problema, Tenemos en Reconquista ya unas cuantas tecnologías o procesos probados y seguros, digamos. Uno de ellos es los híbridos inclinadores y con una característica fenotípica de planta, una estructura de planta que le permita tolerar a las aves. Eso nosotros ya venimos haciendo las mediciones, medimos todos los híbridos que entran en la red de híbridos de girasol y año a año vamos diciendo, bueno, este híbrido se comportó bien, este híbrido se comportó bien, y está siempre esa información disponible. Eso es al momento de seleccionar híbridos. Al momento de sembrar y de los planteos tecnológicos, bueno, nosotros ya sabemos que bajando la densidad un poquito dentro de los rangos normales, pero bajándola un poquito, mejora esa característica de inclinación. Los híbridos son más inclinadores, porque el grano es más pesado, el capítulo es más pesado, vuelca mejor, bueno, y la fertilización nitrogenada nuevamente mejora esa característica y potencia esa característica, y son prácticas de manejo y de procesos que son muy recomendables. ¿Y enfermedades que amenacen al girasol, algunas nuevas o no, o las de siempre? Girasol tiene un conjunto de enfermedades que son las de siempre, las que tenemos siempre. Nuevas hay una que en realidad no es nueva, es una enfermedad que provocó unos cuantos problemas hace varios años, que es mildiu, el enanismo por mildiu. Eso se han detectado algunas razas que son tolerantes al metalaxil, que era la estrategia de control que teníamos. Hay dos estrategias, una es genética y la otra es por fungicida en semilla. Parecería que hay un nuevo mildiu o un mildiu que tolera o algo que puede haber algún escape, y en eso el INTA Reconquista está trabajando en conjunto con el INTA Balcarce. Lo que hacemos nosotros tenemos ya un par de lotes detectados en campañas anteriores con sospechosos de que puede haber algo raro, entonces juntamos muestras, mandamos a Balcarce y las mandamos a analizar. Eso es una idea de tengamos cuidado, monitoreemos los lotes y en el momento que aparezca algo nos avisan y vemos cómo tratamos de relevar la información para saber qué es lo que está pasando en el sistema. Y el resto sigue siendo, las enfermedades restantes siguen siendo la roya, que hace un tiempo que no está apareciendo. Siembras más tempranas no tienen tanto problema de roya y nos estamos yendo a sembrar en agosto, entonces escapamos por fecha, y alternaria, que tenemos todos los años y que estamos viendo que hay algunos híbridos que toleran un poco mejor la enfermedad que otros. Por lo tanto, creo que hay que empezar a mirar un poquito qué híbridos usar para tratar de no tener tantos problemas. De todas maneras, en INTA Reconquista hicimos pruebas de fungicidas
y hasta ahora los resultados son aleatorios. Hay años que sí, hay años que no. Más que nada ligados a la productividad que tiene el cultivo durante ese año. Si es un cultivo que tiene mucho grano y tiene pinta de que va a rendir mucho, ahí la respuesta en girasol es buena. Si es un cultivo que tuvo algún problema, algún estrés abiótico, lo que fuere, que viene medio mal, no tiene tanto grano y la respuesta es mucho menor y más aleatoria. Sebastián, muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, terminada esta conversación con Sebastián, y ahora mismo nomás le alcanzo un mate a usted, y ni se mueva, que vamos a ir a Paraná. Este es el milagro de la televisión, a hablar con Guillermo Vicente, el director de la experimental, de allí, de Paraná, en Oro Verde más precisamente, 2 leguas al sur de la ciudad capital de Entre Ríos. Guillermo, en tu actividad de extensionista y de investigador y de distintos lugares de la geografía argentina, ¿cómo estás viendo toda esta revolución del campo? Qué pregunta. Y bueno, es desafiante porque uno no visualiza, diríamos, esto en un entorno futuro de largo plazo, ¿no? O sea, uno es como que va viendo esto como de apartecitas, ¿no? Y esa es la complejidad y el desafío de hoy, es ver esto en partecitas, pero tratar de ver lo otro, que es lo más macro. Hay para mí dos elementos fundamentales, ¿no? O sea, en esta evolución que nosotros estamos viendo hacia el futuro. Uno es todo lo que tiene que ver con valor agregado, o sea, hoy en día cada vez estamos viendo cada partecita, pero con el agregado de valor, digamos, cómo termina, diríamos, en el consumidor final. O sea, no pensar las cosas sueltas en la producción primaria, sino ver cómo llegamos con el alimento a la gente, a los consumidores finales. Y por supuesto que cuando nosotros hablamos de valor agregado, la ganadería es un valor agregado para la producción agrícola. ¿Y qué valor agregado, ¿no? Un valor agregado importante. Y el otro tema es todo lo que tiene que ver con el tema del medio ambiente. ¿Sí? Para mí esas dos grandes elementos, cuando uno habla de los grandes cambios en el futuro, es el tema del medio ambiente. Y es buscar un sistema de producción, o sea, en la innovación, en el desarrollo de todo lo que es el proceso de innovación, pensar en un sistema de producción distinto, ¿no? ¿Cómo pensar ese sistema de producción distinto? Y obviamente que uno habla de muchos elementos, hoy habla del manejo integrado de plagas, hablo de la agroecología, y habla de elementos que tienen que ver con el tema del medio ambiente. Entonces, para mí son esos dos grandes elementos. Cuando uno habla de la producción, habla del valor agregado, no es solamente la producción primaria. Y cuando uno habla del sistema de producción, habla de un sistema de producción amigable con el medio ambiente. Y entonces ahí ponemos todos los elementos. Entonces, si uno mira para adelante, mira estas dos grandes corrientes de trabajo, de innovación, de desarrollo, que tiene que ver con nosotros, ¿no? Con el quehacer nuestro en el INTA a nivel institucional y como desafío profesional, ¿no? Estuviste por Tandil, estuviste después en Buenos Aires, en ITEA, Paraná, pero son distintos roles dentro de la misma institución, ¿no? Y al tenerlos visto a esos distintos roles, ¿cómo ves el amalgamiento en el trabajo de los equipos? Ajá. Bueno, de los desafíos personales, digamos, de trabajo mío institucional, o sea, me ha tocado trabajar tanto en la universidad, tengo tantos años de trabajo en la universidad como de INTA, ¿no? Y en el INTA en particular, yo ingreso a 9 de julio, a INTA 9 de julio, en una experiencia que para mí es inolvidable, en un núcleo de experimentación adaptativa que se formó en esa época. Se formaron 4 en todo el país en el INTA, uno en Venado Tuerto, el otro en 9 de julio, el otro fue en Sáenz Peña, en el Chaco, y el otro fue en Tres Arroyos, en el sur de la provincia de Buenos Aires.
Entonces ingreso como economista dentro de un grupo de profesionales que trabajaban en el nexo entre investigación y extensión. Nosotros hacíamos experimentación en campo de productores, o sea, hacíamos el trabajo directamente en campo de productores con experiencia y experimentación. Y no me olvido más, diríamos, de una persona para mí muy apreciada, Marino Zaffanella, que él nos enseñó, diríamos, a visualizar como sistema integral esto, o sea, no separar esto de la investigación, la extensión, el productor, digamos, para él era una sola cosa todo esto, ¿no? Y trabajar pensando en las recomendaciones desde la investigación, llegar a las recomendaciones partiendo de las necesidades que tenía el productor. Él lo visualizaba como los sistemas de producción que hablaban muchas veces los técnicos. El sistema de producción era el productor, ¿no? El productor con su problemática. Y pensar en la investigación como recomendaciones, o sea, ya la recomendación es la salida. Nosotros lo veíamos como extensión a eso. Pero entonces él decía cosas sencillas. O sea, ¿de qué manera nosotros podemos integrar los equipos de trabajo? Y él lo veía como una sola cosa. La investigación, la extensión, el productor, la experimentación adaptativa, era una sola cosa. O sea, definir prioridades desde la problemática y salir con soluciones a los productores. Esto que hoy hablamos de la innovación. El proceso de innovación es todo. Implica, diríamos, desde la gestión misma de la problemática, donde aparecen los problemas, hasta la recomendación en el modelo lineal que tenemos metido en la cabeza muchas veces todo. Bueno, pensar en esto como una sola cosa. Y en eso es el equipo de trabajo, o sea, el equipo de trabajo pensado de esa manera, ¿no? Pensado como una sola cosa, como integrar todas estas cuestiones. A eso me refiero cuando hablo de equipos de gestión, ¿no? Con Marino Zaffanella adoptando su metodología en los grupos CREA del Norte de Santa Fe, hicimos investigación por muestreo, levantamos información, cantidades enormes, y la procesamos con el querido Chi cuadrado, que esto nos dio, allá por los años 80, una información sobre respuesta a los fertilizantes que de otra manera no lo hubiéramos tenido en un montón de cultivos. Y digo la década de los 80 porque en el Lucio Reca, cuando era secretario de Agricultura, en el 84 hizo el plan canje, el primer plan canje de fertilizante por grano. Así que fue una revolución. Y bueno, y justamente trabajando en equipo. Ahora, lo otro que te quiero preguntar, la responsabilidad de dirigir un equipo con respecto a participar, ¿cómo la manejas? No me tirás ninguna pregunta fácil de estas, ¿no? O sea, primero hay algunos elementos que yo digo son importantes cuando uno dice le toca coordinar, vamos a poner en esos términos, o sea, dirigir, digamos, es coordinar, ¿no? Un poco lo tomo en esa responsabilidad. Y bueno, yo hice una presentación que se hizo a todo el personal cuando asumí y que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, uno de los factores más importantes y la preocupación en estos tiempos, ¿no?, que nos toca vivir, que pasa por las relaciones humanas, ¿no? O sea, entender las relaciones humanas en un buen clima de trabajo. Entonces, primero es el clima de trabajo, o sea, hacer todo lo posible para que haya un buen clima de trabajo. El buen clima de trabajo genera confianza. Y esa confianza, bien entendida en ese buen clima de trabajo, nos da posibilidades de crear cosas, de crecer y de generar cosas para los demás. Guillermo, con todo esto tengo que desearte éxito en la gestión de dirigir esta experimental del INTA de Paraná. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Nos estamos yendo hasta la semana que viene. Dios mediante, acá vamos a estar. Gracias por esa compañía, gracias a la gente que nos acompaña con los auspicios, gracias al canal, por supuesto. Y será hasta entonces. Hasta la semana que viene, como les dije recién. Chau.